La noche se había quedado sin perros ladrando cuando Ana, con el recién nacido pegado al pecho, vio cómo la llama del candil se doblaba hacia la cuna. El silencio no era normal. Pesaba, respiraba, como si alguien más estuviera escuchando dentro de la casa de barro. El bebé se removió, soltando un quejido ahogado, y un aire helado le rozó la nuca a Ana como un soplo de odio. No vio sombras claras, no vio ojos rojos, pero sintió que algo se inclinaba sobre su hijo. Esa fue la primera vez que entendió que el enemigo que venía por su bebé no se podía ver, pero sí se podía enfrentar. Ana no era una mujer que se asustara fácil. Había crecido en el campo, acostumbrada al sonido de los grillos, al aullido lejano de los coyotes y a los cuentos de duendes y brujas que las abuelas contaban para que los niños no se alejaran de la casa por la noche. Sabía distinguir el ruido del viento entre las hojas del maizal del paso real de una persona. Sabía cuándo una tormenta venía de lejos y cuándo era puro ruido del cielo sin lluvia. Pero nada la había preparado para lo que empezó a sentir después de que nació su hijo David. Vivía en una casita humilde, de paredes de adobe y techo de lámina, en un camino de tierra que se abría a las afueras del pueblo. Su marido, Julián, se iba por temporadas largas a trabajar a otra ciudad, regresando con lo justo para que no faltara frijol, maíz y unas cuantas cosas más. La pobreza era una vieja conocida, el hambre un visitante que a veces se sentaba a la mesa sin ser invitado. Pero el miedo verdadero de ese que se mete en los huesos, ese llegó la noche en que el bebé cumplió 7 días. Antes de seguir, amigo, amiga que me escuchas, déjame decirte algo desde el corazón de esta historia. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Aquella noche, Ana estaba sola. La suegra se había ido al atardecer, los vecinos se habían metido a sus casas y el pueblo entero parecía haberse apagado. Afuera, el viento soplaba apenas, levantando un poco de polvo en el patio de tierra. Adentro, el único sonido era la respiración pequeña del recién nacido. Fue cuando apagó la última vela que lo sintió. No fue un ruido, ni una visión. Fue como si el aire mismo se hiciera más pesado alrededor de la cuna. Ana, que estaba a punto de acostarse en el catre, se detuvo en seco. La piel de los brazos se le erizó sin que hubiera frío. Algo dentro de ella, no en la mente, sino más profundo, le dijo: «No estás sola aquí». Se acercó a la cuna con pasos lentos. El bebé se removió, frunciendo el ceño como si también percibiera esa presencia. La llama del candil, que había quedado encendida sobre una repisa, se inclinó hacia un lado, como si un aliento invisible soplara desde la cuna hacia la pared. Ana tragó saliva. «¿Quién anda ahí?», preguntó, sintiéndose ridícula pero incapaz de callar. No hubo respuesta, no de voz. Lo que sí hubo fue un olor raro, breve, como a ropa guardada mucho tiempo, mezclado con algo más, algo ácido, viejo. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Se inclinó sobre el bebé, lo cubrió mejor con la manta y se quedó allí, sentada en el borde del catre, mirando fijamente la oscuridad que rodeaba los muebles. Durante un instante, juraría que vio una especie de mancha más negra que el resto, recargada en la esquina del cuarto. Parpadeó. La mancha ya no estaba. Esa fue la primera noche en la que Ana no durmió. Y fue también la primera vez que sospechó que lo que quería entrar a su casa no era cualquier cosa, y no venía por ella, sino por el recién nacido. Los días siguientes trató de convencerse de que todo había sido pura imaginación. «Estoy cansada», se decía. «Es la cuarentena, las hormonas, el miedo de primeriza». Pero cada vez que el sol se escondía detrás de los cerros y el pueblo se iba apagando uno a uno, el mismo peso en el aire volvía. Hubo detalles pequeños al principio. La cuna moviéndose apenas unos milímetros sin que hubiera corriente de aire. El perro del vecino,
que antes dormía hecho bolita junto a su puerta, ahora evitaba pasar cerca de la casa, gruñendo bajo cada vez que veía hacia la ventana del cuarto del bebé. Una cucharita que juraría haber dejado sobre la mesa aparecía tirada cerca de la cuna. El comentario de una vecina no ayudó. Una tarde, mientras Ana lavaba ropa en baldes, escuchó a dos mujeres murmurando cerca del portón. «Te lo digo, esa casa está cargada», decía una. Desde antes de que se casara con Julián, ahí se sentían cosas raras. «Y ahora con el niño recién nacido», respondió la otra. «A esos los envidia cualquiera, y la envidia abre puertas». Ana se quedó con las manos en el agua jabonosa, el corazón apretado. No le gustaba oír hablar de mal de ojo, ni de brujas, ni de almas en pena. Pero en el pueblo esas cosas estaban en la punta de la lengua de todos, mezcladas con rezos y dichos antiguos. Esa noche, cuando tapó bien al bebé y apagó casi todas las luces, algo más fuerte ocurrió. Mientras se inclinaba para besarle la frente, sintió de nuevo el aire helado en la nuca, pero ahora venía acompañado de algo peor, una presión en el pecho del niño. Lo vio claramente. El pequeño se quedó sin aire por un segundo, la boquita abierta, los ojos apretados, el cuerpo tensándose. «Respira, mi amor, respira», susurró Ana, levantándolo en brazos. El bebé tardó un segundo eterno en soltar el llanto. En ese segundo, Ana supo que lo que fuera que andaba rondando no venía a jugar. Venía a robarle el aire a su hijo. Y allá, en el fondo del alma, en un lugar que no sabía que existía, algo despertó. Una mezcla de miedo y de una fuerza que aún no sabía usar. Ana había oído desde niña que la envidia era como un viento sucio. No se ve, pero se siente en la piel y se mete por cualquier rendija. En el pueblo decían que las miradas malas podían enfermar un niño, secar una planta, echar a perder una cosecha. Y aunque muchas veces se había reído para no darle tanta importancia, ahora, con el bebé entre los brazos y el pecho aún caliente por el susto, todo aquello dejaba de sonar a leyenda. La suegra, doña Rosario, era de las que creían en todo, en el mal de ojo, en el rezo bendito, en la bruja del cerro y en la mano de Dios cuidando a los suyos. Cuando supo del primer susto, no se sorprendió. «Yo te lo dije, hija», murmuró, acomodándose el rebozo. «No enseñes tanto al niño. La gente es buena, pero hay ojos que no saben mirar». Ana recordó las visitas de los primeros días. Las vecinas entrando con tortillas calientes, pan, un pañal, un regalito pequeño y todas pidiendo a ver al angelito. Recordó la mezcla de sonrisas y miradas largas, algunas llenas de ternura, otras con un brillo raro, imposible de describir, pero que ahora le quemaba en la memoria. «¿Tú crees que le hicieron mal de ojo?», preguntó con la voz baja. Doña Rosario frunció la boca. «El mal no siempre viene en forma de ojo, hija», dijo. «A veces viene en forma de visita, y otras en forma de sombra». Esa frase se le clavó en la cabeza. Desde entonces, decidió que la cuna no estaría sola nunca. Si tenía que pasar la noche completa sentada junto al niño, lo haría. El cansancio le pesaba en los párpados, la espalda le dolía, las manos le ardían después de lavar y cocinar. Pero cada vez que pensaba en acostarse en el catre y dejar al bebé a unos metros, la imagen de la bocita abierta sin aire la atravesaba como un cuchillo. Las noches se volvieron más densas. Uno de esos días, cerca de la medianoche, Ana despertó sobresaltada sin saber por qué. El silencio era raro, como si los sonidos de afuera hubieran sido tragados por un pozo. El bebé estaba en la cuna, respirando. Se incorporó con la sensación de que alguien la miraba desde la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. No fue una palabra completa. Fue más bien un susurro, un roce de lengua y aliento que parecía venir del rincón junto a la puerta.
un sonido casi imposible de distinguir, pero que su corazón entendió como un tuyo, es mío, algo así. Ana sintió como si una mano helada le recorriera la columna. No, dijo en voz baja, sin pensarlo. Él no es tuyo. Se levantó, prendió otra vela y recorrió el cuarto con la vista. No había nadie, no había nada. Solo sombras largas proyectadas por la llama temblorosa, y la cuna, pequeña, en medio de la pobreza digna de ese cuarto de adobe. En el pueblo se hablaba de una bruja que, según los ancianos, se aparecía en forma de pájaro negro para succionar la vida de los recién nacidos. También decían que, cuando alguien moría con mucha ira o mucha envidia en el corazón, podía convertirse en una presencia pegajosa que rondaba las casas. Algunos mencionaban al diablo sin rodeos, otros hablaban solo de el enemigo. Ana no sabía qué nombre ponerle a lo que estaba sintiendo. Solo sabía que no venía de Dios, y eso le bastaba para entender que debía resistir. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, vio pasar a Rosa, la vecina de enfrente. Era una mujer de labios apretados y ojos siempre curiosos. Venía con una bolsa de mandado y se detuvo junto al cerco de palos. ¿Y el bebé?, preguntó, casi como saludo. Durmiendo, respondió Ana, intentando sonar amable. Rosa clavó la mirada en la puerta entreabierta. Dicen que llora mucho en la noche, soltó, como quien no quiere la cosa. Ana sintió un pinchazo de incomodidad. Es recién nacido, dijo, y a veces se asusta. Pues cuidado, comadrita, replicó Rosa, sin borrar esa media sonrisa. A los niños así se los cargan fácil. En estas tierras hay cosas que se llevan a los que están tiernitos. Se fue sin despedirse bien. Ana se quedó mirando su espalda hasta que dobló la esquina. No supo si la mujer lo decía por maldad, por chisme o por verdadera preocupación. Lo que sí supo fue que, esa tarde, el aire del patio se sintió más denso que de costumbre, como si las palabras de Rosa hubieran dejado una cola de humo. Esa noche, el bebé no lloró, y eso, lejos de tranquilizarla, la aterró. Cerca de las 3 de la mañana, Ana se despertó con la garganta seca. Había jurado que no se quedaría dormida, pero el cansancio la venció sentada junto a la cuna. Se incorporó de golpe y miró hacia adentro. El niño estaba inmóvil, demasiado. El pecho subía y bajaba apenas, como si algo pesara sobre él. «No, no, no», susurró, alzándolo despacio. En cuanto lo tomó en brazos, sintió una resistencia, como si el aire entre la manta y el cuerpo estuviera espeso, denso, pesado. El bebé tardó varios segundos en reaccionar, y eso bastó para que Ana sintiera que el suelo se le abría. Entonces, algo más sucedió. Detrás de ella, el candil apagado desde hacía horas se encendió solo, con una llama pequeña pero clara. Ana volteó, con el corazón a punto de salirse del pecho. No había nadie cerca, ningún fósforo, ninguna mano. El fuego danzaba tranquilo, como si siempre hubiera estado encendido. Y allí, por primera vez, Ana no solo sintió el mal, también sintió otra presencia, suave, firme, cálida, como un brazo invisible envolviéndola por detrás. Comprendió, sin que nadie se lo explicara, que no estaba peleando sola. Y así comenzó, de verdad, la batalla por el recién nacido. Las noches siguientes se volvieron una especie de guerra silenciosa. Ana ya no dudaba. Había algo, alguien, rondando el cuarto del bebé. Un enemigo que no hacía ruido al caminar, que no abría puertas ni golpeaba paredes, pero que dejaba su marca en la piel. Escalofríos, cansancio extremo, un peso oscuro en la cabeza justo antes de que el niño dejara de respirar con normalidad. Al mismo tiempo, había otra cosa. Desde aquella madrugada en que el candil se encendió solo, una sensación nueva había empezado a habitar el aire. Cuando el miedo era más fuerte, cuando el llanto de David se cortaba en seco, Ana percibía un calor discreto detrás de los hombros, como si alguien se pusiera de pie a su espalda, protegiéndola.
No veía alas, no veía túnicas blancas, pero en el silencio de su alma comenzó a sospechar que un ángel la acompañaba. Una tarde, desesperada, fue a buscar a su abuela, una mujer de manos arrugadas y ojos claros que conocía tanto de rezos antiguos como de historias de brujas y duendes. La encontró desgranando maíz en el patio, bajo la sombra de un árbol. «Abuela», dijo Ana, sentándose a su lado, «a mi niño alguien me lo está peleando». La anciana la miró largo rato sin interrumpir el movimiento de sus manos. «¿Quién?», preguntó al fin. Ana tragó saliva. «No lo veo», confesó. «Pero lo siento. Es como si el diablo mismo quisiera quitarle el aire». La abuela dejó caer una mazorca a medio desgranar y respiró hondo. «El diablo es orgulloso», dijo. «Le gusta meterse donde hay vida nueva, donde hay promesa, donde hay luz. Un recién nacido trae mucho de cielo encima, y eso molesta al que vive en la sombra». Ana bajó la mirada. «¿Y qué hago? No quiero perderlo». La anciana se tomó un momento antes de responder. «Tú no estás sola, muchacha», dijo con firmeza. «Hay uno que escucha el llanto de una madre antes que cualquier otro y manda ayuda, a veces en forma de ángel, otras en forma de una fuerza que te nace aquí», le tocó el pecho, «cuando ya no puedes más. Pero también es verdad que el enemigo no se cansa fácil. Te va a probar». Le enseñó un rezo sencillo, palabras cortas que no sonaban a fórmula mágica, sino a súplica honesta. Le habló de la importancia de no abrir la puerta a cualquier comentario, de no recibir todo regalo, de no permitir que cualquiera tocara al niño. «No es miedo», aclaró, «es cuidado. El mal se cuela donde uno le deja lugar». Esa noche, Ana preparó el cuarto como si fuera un pequeño santuario. No tenía imágenes costosas ni cosas de iglesia. Tenía lo que la abuela le había enseñado: una vela sencilla, una jarra con agua limpia, una cruz hecha con 2 ramitas amarradas con hilo. Colocó la cuna cerca de la pared donde menos corría el aire. Cerró bien la ventana y se sentó en el catre con el bebé en brazos. El silencio cayó pesado, otra vez. Afuera, los grillos cantaban a ratos, pero dentro de la casa el tiempo parecía haberse detenido. Ana susurró el rezo que había aprendido, no como quien recita de memoria, sino como quien habla desde una herida abierta. «No dejes que me lo quiten, protégelo tú, manda a tus ángeles, no tengo a nadie más». El bebé bostezó, acurrucándose contra su pecho. Por unos minutos todo pareció tranquilo, hasta que la temperatura cambió. No fue poco a poco. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta a un cuarto lleno de hielo. El aire se volvió gélido, al grado de hacerle doler los dientes. La llama de la vela se encogió, temblando, y una sombra se deslizó por la pared, sin forma clara, pero con una intención evidente. Iba hacia la cuna. Ana sintió que el corazón se le subía a la garganta. Todo en ella quería correr, esconderse, gritar. Pero otra cosa, más profunda, se levantó desde el centro de su ser. «¡No!», exclamó, poniéndose de pie con el bebé en brazos. «Él no es tuyo». La sombra pareció detenerse, como sorprendida de que ella le hablara. En el mismo instante, algo cálido le rozó la espalda. No era una cobija, no era el fogón, era un calor limpio, intenso, concentrado justo detrás de ella. En su mente, sin oír palabras, captó un mensaje: «Habla como madre. Yo estoy contigo». No supo si era el Espíritu de Dios, si era un ángel, si era simplemente la fuerza de una fe naciendo, pero se aferró a ello. «Escúchame bien», dijo con la voz temblorosa pero firme. «No vas a tocar a mi hijo, no vas a quitarle el aire, aquí no mandas tú». La sombra se contrajo, como si algo la quemara. La vela, que había estado a punto de apagarse, se estiró con una llama más clara. El bebé se removió, soltó un pequeño gemido y luego se relajó, respirando con más calma. El aire siguió frío un rato, pero el peso se fue levantando. La presencia oscura no desapareció del todo, sin embargo. Ana podía sentirla en el rincón, herida, observando. Esa noche, por primera vez,
Entendió que el enemigo era real, pero también que no era el más fuerte. A partir de entonces, las noches se dividieron en dos fuerzas, una que venía a apagar la vida y otra que se plantaba, silenciosa pero firme, a defenderla. Y Ana estaba justo en medio. Las semanas pasaron y lo que al principio había sido puro miedo comenzó a transformarse en algo distinto. El peligro seguía ahí. Cada noche, alrededor de la misma hora, el aire cambiaba y la sombra parecía tantear los límites de la casa, buscando grietas, fisuras, momentos de descuido. Pero ahora, Ana no la enfrentaba como una víctima, sino como una guardiana. En el día, la vida transcurría casi normal. Lavaba ropa, hacía tortillas, calentaba frijoles, iba al pozo por agua. Algunas vecinas venían a preguntar por el niño, y ella, con una sonrisa educada pero firme, lo mostraba poco y lo dejaba menos en brazos ajenos. Había comprendido que no todo abrazo es bueno, que no toda caricia viene con buenas intenciones. La envidia, esa vieja conocida del pueblo, se notaba en detalles pequeños. Un comentario, una ceja levantada, un «qué bonito niño», «ojalá no se te enferme», que sonaba a deseo disfrazado. Por las tardes, cuando el sol bajaba y el cielo se pintaba de naranja, Ana se sentaba en el umbral de la casa con el bebé en piernas y hablaba en voz baja con él, con ese Dios del que había oído desde niña, pero al que hasta ahora empezaba a tratar como a alguien cercano. No le recitaba fórmulas, le contaba su día, las compras, los temores, los agradecimientos, los corajes. A veces, sin darse cuenta, al mencionar al enemigo que rondaba, el viento cambiaba apenas de dirección, como si alguien estuviera escuchando con atención. Una noche, el cansancio la venció. Había pasado el día entero cargando agua porque la bomba del pozo se había estropeado. A eso se sumaba el peso de no dormir corrido desde que el niño nació. Se sentó en el catre, apoyó la espalda en la pared y alzó una última plegaria. «No me dejes dormirme profundo, porque si no, se me mete». Y entonces se quedó dormida. Cuando despertó, no supo qué la había sacado del sueño. Si el llanto del bebé, si un cambio en la temperatura o si aquello que vio. Frente a ella, sentado al borde del catre, había alguien. No era un hombre del pueblo, no era ninguna vecina, no era una figura de carne y hueso al uso. Era más bien como una silueta hecha de luz tenue, sin detalles en el rostro, pero con una presencia inconfundible de paz. No tenía alas visibles, pero algo en su forma de estar recordaba a esas pinturas antiguas donde los mensajeros del cielo se inclinan sobre los humanos. Lo primero que pensó Ana fue que estaba soñando. Se frotó los ojos, pero la figura seguía allí, quieta, con las manos reposando sobre las rodillas. No hablaba. No hacía el menor ruido. Solo miraba hacia la cuna. El bebé, contra todo pronóstico, dormía profundo, respirando parejo. Ana sintió que el miedo, en lugar de aumentar, bajaba. Había algo en esa presencia que no tenía nada que ver con la sombra helada. Era lo contrario. Calidez, protección, firmeza. ¿Eres un ángel?, susurró casi sin voz. No obtuvo respuesta en palabras, pero el ambiente se hizo más ligero, y entonces se dio cuenta de algo más. El rinconcito donde siempre sentía la sombra estaba vacío, como si alguien hubiera sacado a empujones una presencia incómoda de allí. Sintió ganas de llorar. «Yo no sé rezar bonito», admitió avergonzada. «Pero gracias». Fue apenas una frase. Sin embargo, la luz pareció volverse un poco más intensa, como si esa gratitud hubiera sido recibida. En su interior, una certeza se plantó con fuerza. No estaba sola. Dios, al que tantas veces había imaginado muy lejos, se había acercado a su casa, no en forma de trueno ni de voz atronadora, sino en la presencia silenciosa de un ángel sentado al borde de su catre. La escena no duró horas. Fue apenas un momento.
unos minutos a lo sumo. De pronto parpadeó, y la luz se diluyó como bruma en la mañana. El cuarto quedó en penumbra, la vela seguía encendida, el bebé seguía durmiendo. Pero algo se había sellado en esa habitación, una promesa de compañía. Desde esa noche, cada vez que el aire se ponía frío y la sombra intentaba acercarse, Ana ya no solo gritaba desde el miedo, gritaba con autoridad que ni sabía que tenía. «No estás hablando solo conmigo», decía, en voz baja pero firme. «Él está aquí, y no te tiene miedo». A veces, la cuna rechinaba apenas, como si alguien invisible la meciera con delicadeza. Cuando el niño se agitaba demasiado, un olor suave, limpio, llenaba el cuarto, distinto al de la humedad y al humo del fogón. Ella comenzó a reconocerlo. Era el olor que había sentido la noche del ángel. Hubo, sin embargo, una noche distinta. Una noche en la que la sombra no se conformó con rondar el rincón. Se plantó en medio del cuarto. Ana lo sintió antes de abrir los ojos. Un peso en el pecho, un zumbido en los oídos, una sensación de que la cama se hundía. El bebé soltó un quejido cortado, como si una mano invisible le apretara el pecho. «¡No!», gritó Ana, incorporándose a medias. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Era como si algo pesado se hubiera sentado sobre ella. Respirar costaba, hablar costaba. En la penumbra, alcanzó a distinguir una mancha más negra que la noche, recortada junto a la cuna. No tenía forma humana clara, pero desprendía una intención tan densa que casi se podía tocar. Odio. En ese momento límite, cuando sintió que el miedo iba a partirle el corazón, hizo la única cosa que pudo. Llamó al cielo. No con palabras complicadas, no con oraciones largas. Apenas pudo articular: «Ayúdame, ayúdalo». La respuesta fue inmediata. No en el cuarto, sino dentro de ella. Algo se encendió en su pecho, una especie de fuego pequeño, pero real, que empezó a empujar hacia afuera el peso que la aplastaba. Su voz, que antes apenas era un hilo, salió más firme. «No tienes derecho a tocarlo. Él es de Dios». La sombra se agitó, como un humo al que le entra el viento. Un chasquido seco se oyó en la madera de la pared. La vela se encendió sola, otra vez. Y por un segundo, Ana vio claramente lo que no había querido ver. Una especie de figura alargada inclinada sobre la cuna, como una persona que se asoma para quitar algo. Detrás de esa figura, como fondo, una luz más grande, suave pero intensa, empezó a tomar forma. No se trataba del ángel sentado al borde del catre, sino de algo aún más profundo, una presencia que no necesitaba forma para hacerse sentir. La sombra retrocedió, no porque Ana fuera fuerte, sino porque no podía permanecer de pie frente a quien acababa de entrar. Y Ana lo supo, el Espíritu de Dios mismo estaba allí, defendiendo al pequeño. La batalla final no llegó de golpe, se fue anunciando en pequeños detalles, como todo lo importante. El niño cumplía ya casi 40 días. Había ganado peso, sus mejillas se habían redondeado y empezaba a soltar esos ruiditos que parecen risas a medias. En el día, era un bebé como cualquier otro, pero en la noche seguía siendo el blanco de algo que no soportaba verlo vivir. Los ataques se habían vuelto menos frecuentes desde la noche en que Ana sintió la presencia del espíritu llenando la habitación, pero no habían cesado del todo. Era como si el enemigo estuviera calculando un último intento, una última embestida. Esa noche, el cielo se nubló de forma extraña. No era una tormenta normal. Las nubes formaban remolinos lentos y el aire traía un olor metálico, casi como cuando cae un rayo, pero sin truenos. Los perros del pueblo comenzaron a aullar sin razón aparente. El perro del vecino, que llevaba semanas sin acercarse a la casa, se sentó justo frente a la puerta y empezó a gemir bajo. Ana sintió desde la tarde que algo venía. El corazón le latía distinto, como si supiera que se acercaba un momento decisivo. Pasó el día en silencio, casi sin hablar,
haciendo lo necesario: alimentar al niño, barrer el patio, calentar comida. Cada tanto, levantaba la mirada al cielo encapotado, como buscando una señal. Cuando cayó la noche, todo se volvió más espeso. Puso al bebé en la cuna, pero pronto lo tomó de nuevo en brazos. Era como si al separarlo de su pecho, el aire a su alrededor se hiciera más pesado. Encendió 2 velas, no una, y colocó la pequeña cruz de palitos en la cabecera de la cuna. Dejó una jarra de agua fresca sobre la mesa, recordando lo que la abuela le había dicho: el agua limpia lo que la sombra contamina. Se sentó en el catre, tomó aire y habló, no a la sombra, sino a la presencia que sabía que la escuchaba. «Tú sabes que yo soy poca cosa», dijo con honestidad, «pero este niño es tuyo. Si hoy es la noche en que hay que pelear de verdad, no me dejes pelear sola». El silencio que siguió no fue vacío, fue un silencio lleno, como si en lugar de palabras alguien hubiera respondido acercándose más. Pasó la primera hora sin nada extraordinario. El bebé cabeceaba, medio dormido, medio despierto. La vela titilaba, pero no se apagaba. Afuera, el viento parecía contener la respiración. Cerca de la medianoche, todo cambió. La temperatura cayó de golpe, al punto de que el aliento de Ana se volvió visible frente a su rostro. La llama de las velas se alargó hacia arriba, flaca, como si algo la chupara desde el techo. La puerta, que estaba cerrada con tranca, crujió como si alguien la empujara desde fuera, aunque no llegó a abrirse. Y entonces entró. Ana no lo vio cruzar un umbral, porque el enemigo de esa noche no necesitaba puertas. Lo sintió aparecer, como una ola de oscuridad que se instaló en el cuarto, apagando cualquier rastro de calor. El bebé, en sus brazos, soltó un gemido ahogado y luego se quedó quieto, demasiado quieto. «No, no, no», susurró Ana poniéndose de pie. La sombra no se quedó en el rincón. No rodeó la cuna desde lejos. Esta vez se plantó frente a ella, ocupando la mitad del cuarto. No tenía forma exacta, pero sus bordes parecían dedos largos, garras hechas de noche. No tenía ojos visibles, pero ella supo, sin duda alguna, que la estaba mirando con odio. La voz que escuchó no fue audible, pero sí clara en su mente. «Es mío. Tú no eres nadie. No puedes contra mí». Las piernas le temblaron. El cuerpo le pedía entregarse al pánico, llorar, suplicar. Pero el mismo fuego que había sentido antes se encendió de nuevo en su pecho, más fuerte que nunca. «Soy la madre», dijo, apretando al niño contra su corazón, «y él pertenece a la luz, no a ti». La sombra avanzó un paso. El cuarto entero crujió, como si las paredes fueran de madera vieja a punto de romperse. La vela de la esquina se apagó. La otra vaciló. Ana sintió que el miedo quería ahogarla, pero en lugar de ceder, levantó la voz. No la suya, sino esa que a veces sale cuando uno ya no sabe qué más decir. «Dios, defiéndelo. Espíritu Santo, entra aquí. Manda a tus ángeles». Las palabras no eran perfectas. No estaban ordenadas en una oración de libro. Eran un grito del alma. La respuesta no se hizo esperar. Un viento suave, imposible, porque todas las ventanas estaban cerradas, recorrió el cuarto, levantando apenas las puntas del cabello de Ana. La vela que quedaba encendida se estiró hacia adelante, como si saludara a alguien que acababa de entrar. Y detrás de la sombra, en la pared, una claridad comenzó a dibujarse. Primero fue una mancha de luz, luego una silueta. No se veían detalles nítidos, pero la figura era alta, firme, de pie entre la cuna y la oscuridad. Tenía algo que recordaba a un guerrero, no porque llevara armas visibles, sino por la forma en que se plantaba, como quien no piensa moverse un centímetro. La sombra retrocedió apenas. La batalla no fue con golpes ni con gritos, fue con presencias. La oscuridad, empecinada, trataba de acercarse al niño como una marea negra. La luz
tranquila pero poderosa, ocupaba el espacio una y otra vez, empujándola de vuelta. Ana, en medio, apretó al bebé y siguió hablando, no ya al enemigo, sino al cielo. Tú eres más grande que esto. Tú puedes. Yo sola no puedo, pero contigo sí. El corazón le dolía de tanto latir, pero no se calló. Repitió esas ideas una y otra vez, hasta que dejó de sentir el frío en los huesos. Entonces ocurrió lo que nunca olvidaría. La sombra lanzó una última embestida. Todo el cuarto pareció apagarse, incluso la vela. Por un segundo, fue como estar dentro de una bolsa negra, sin arriba ni abajo. Y en ese instante, una luz diferente a todas las que había visto antes estalló desde el centro mismo de la habitación. No venía de la vela, ni de la pared. Venía de adentro, de algún lugar donde la tierra se toca con el cielo. No fue una explosión violenta, fue un estallido manso, pero tan intenso que la oscuridad no tuvo dónde quedarse. La figura del ángel se volvió casi transparente de pura luminosidad, y la sombra, como un trapo viejo, salió disparada hacia una esquina, deshaciéndose en hilos hasta desaparecer por completo. El bebé rompió a llorar, fuerte, con un llanto sano, lleno de vida. El pecho de Ana se aflojó. La luz fue disminuyendo poco a poco, hasta quedarse en un resplandor amable que llenó el cuarto como una brisa tibia. Ana cayó de rodillas, con el niño en brazos, sin encontrar palabras. Las lágrimas, ahora, no eran de pánico. Eran de una gratitud tan grande que no cabía en el pecho. Sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que esa noche el cielo mismo había peleado por su hijo. Los días que siguieron a aquella noche fueron distintos. El mundo allá afuera seguía igual. La tierra necesitaba siembra, las gallinas cacareaban, el sol salía y se metía como siempre. Los chismes del pueblo no se detenían, las deudas no desaparecían, la pobreza no se convertía de pronto en riqueza. Pero dentro de la casa de Ana, algo había cambiado para siempre. Lo primero que notó fue el aire. Ya no pesaba como antes. Entraba por la puerta y la ventana como aire normal, a veces tibio, a veces fresco, pero nunca más helado de ese modo extraño que había anunciado la presencia del enemigo. La cuna ya no parecía un campo de batalla, sino lo que siempre debió ser, un lugar de descanso. David empezó a dormir mejor. No sin despertares, porque ningún niño se libra de eso, pero sin esos silencios peligrosos que le cortaban el aliento. Sus mejillas tomaron un color más rosado, sus ojos comenzaron a seguir los movimientos de su madre con una curiosidad despierta. A veces, cuando Ana lo cargaba, el pequeño miraba hacia arriba, hacia un rincón del techo, y sonreía a algo que ella no veía. ¿Lo estás viendo?, preguntaba en voz baja. ¿Lo ves a él o ves al ángel? No tenía respuesta, pero esa imagen de su hijo sonriendo a lo invisible se le quedaba clavada como una confirmación silenciosa de que la protección seguía ahí. Las vecinas notaron que el ambiente de la casa se sentía diferente. «Aquí adentro se está a gusto», comentó un día Rosa, la misma que antes le había hablado de que se cargaban a los niños. Entró con cautela, miró alrededor y por primera vez en mucho tiempo no frunció el ceño. Se siente ligero. Ana solo sonrió. No le explicó nada. No le contaría sobre la luz en la noche ni sobre la figura en la pared. Esas cosas, lo había entendido, no eran para exhibirse como trofeos, sino para guardarse con respeto. La suegra, en cambio, pareció comprender sin que le dijeran. «Ya pasó lo más duro», dijo una tarde, al ver al niño dormir tranquilo. «El enemigo se fue con la cara quemada. Pero no bajes la guardia, hija, no por miedo, sino por respeto al que peleó por ustedes». Ana asentía. Desde esa noche, su relación con Dios, ese al que antes veía lejano, se había vuelto tan cercana como el aire que respiraba. Ya no lo buscaba solo cuando estaba asustada. Empezó a hablarle en todo momento. En la mañana, cuando encendía el fogón, al mediodía, cuando lavaba los platos, en la tarde,
cuando cantaba suavito para dormir al niño. A veces, recordaba con un escalofrío las palabras que había escuchado en su mente aquella noche. Es mío, tú no eres nadie, no puedes contra mí. Y sonreía, no por burla, sino por alivio, porque ahora sabía que, aunque ella fuera poca cosa, había alguien detrás que sí podía, y de sobra. El niño creció, no de golpe, sino como crecen las cosas que están bien cuidadas, lento, seguro, profundo. Aprendió a gatear por ese mismo piso de tierra donde antes Ana había sentido la sombra. Aprendió a caminar agarrándose de la cuna que fue su campo de batalla. Sus primeras palabras no fueron complicadas, pero entre mamá y agua, una tarde se le escapó un luz. ¿Luz?, repitió Ana sorprendida, mientras él señalaba hacia la esquina de la habitación. No vio nada especial, solo la pared de siempre, la misma adobe gastado de tantos años. Pero un calor suave le rozó el cuello, como si alguien se hubiera acercado por detrás y sonriera en silencio. Los rumores del pueblo también cambiaron. De ser la muchacha asustada que no dejaba que nadie tocara al niño, pasó a ser la mujer que se volvió fuerte desde que nació el chamaco. Algunos decían que se había amarrado con rezos antiguos, otros que andaba muy metida con las cosas de Dios. A ella no le importaba. Había descubierto algo que ningún comentario podía quitarle: la experiencia de haber visto al cielo intervenir en su casa. Una noche, varios meses después, se quedó despierta más tiempo de la cuenta, ya sin miedo, solo mirando a su hijo dormir. El pequeño respiraba parejo, con el cabello revuelto y una mano aferrada a la manta. La vela, sobre la repisa, iluminaba suavemente el cuarto. Pensó en todo lo que había pasado, en las primeras noches de terror, en la bruja de los cuentos, en la envidia de las miradas, en la sombra reclamando lo que no le pertenecía. Pensó también en la abuela despellejando mazorcas mientras le hablaba del diablo orgulloso, en la suegra encendiéndole velitas con manos arrugadas, en el ángel sentado al borde del catre. Y en ese momento, en el silencio lleno de la habitación, comprendió algo que no había visto con tanta claridad. La batalla no fue solo por el niño, también fue por ella. Porque si el enemigo lograba robarle a David, se llevaría no solo una vida pequeña, sino también la esperanza de una madre, la fe de una familia, la confianza de todo un hogar en que Dios mira las casas humildes. Se le escapó una lágrima, pero era distinta a las de antes. No venía del pánico, sino de un agradecimiento que no sabía dónde poner. Gracias por no dejarme sola, susurró, sin levantar mucho la voz para no despertar al niño. Gracias por pelear por nosotros cuando yo ya no podía. Cerró los ojos un instante y por un segundo sintió clarito una mano sobre su hombro. No pesada, no humana del todo. Una mano firme y suave a la vez, que no necesitaba piel para hacerle sentir que estaba acompañada. Cuando abrió los ojos, la vela parecía más alta y el cuarto más amplio. Pensó entonces en todas las madres del mundo que, de una u otra forma, pelean por sus hijos contra enemigos que tampoco se ven: adicciones, violencias, malas compañías, palabras hirientes, miedos, depresiones, ideas oscuras susurradas al oído en la madrugada, cada cual con su sombra propia. Y se dijo a sí misma, casi como promesa: cuando mi hijo crezca, le voy a contar que una noche el enemigo vino por él, y que Dios mismo se levantó a decir no, no para asustarlo, sino para que, cuando sea hombre, sepa que su vida no empezó en la cuna de cualquier manera. Empezó peleada, sí, pero también rescatada. Al apagarse la vela no hubo miedo, solo oscuridad normal, de esa que se deja habitar por quienes saben que, aunque los ojos no vean nada, el cielo sigue trabajando en silencio. Hay batallas que el mundo aplaude, con medallas, himnos y fotografías, y hay otras, más silenciosas, que nadie ve. Se pelean en cuartos pequeños, con paredes de adobe, con camas sencillas y cunas de madera gastada.
En esos lugares, lejos de reflectores, el cielo y el infierno siguen discutiéndose almas, día tras día. La historia de Ana y su hijo no va a salir en los periódicos. No habrá titulares que digan: una madre del campo detiene a la oscuridad con sus propias manos. Y sin embargo, en la balanza de lo eterno, noches como esa pesan mucho más de lo que imaginamos. Porque ahí se confirmó algo que el corazón humano sospecha desde siempre. El mal existe, sí, pero la mano de Dios también. Ana no era santa, no era perfecta, no era teóloga, ni sabia, ni poderosa. Era una mujer cansada, pobre, con miedo, con dudas, con muchas cosas pendientes. Lo único que tenía claro, en medio de su torpeza, era que no quería soltar al hijo que le habían confiado. Y ese no lo suelto se convirtió en un puente por el que pasó la gracia. Algunos dirían: fue tu fuerza, tu amor de madre, tu terquedad. Pero ella, si la escucháramos hoy, seguramente diría otra cosa: yo sola no hubiera podido. Lo que venció no fue mi grito, fue la respuesta que vino de arriba. Eso es lo misterioso de la fe. No convierte a las personas en héroes perfectos, las vuelve canales. Ana se convirtió en canal de esa fuerza que, aún sin nombrarla con palabras bonitas, reconoció como la presencia viva de Dios y de sus ángeles en una casita perdida del campo. Tal vez tú que escuchas esta historia no estés peleando por un recién nacido, ni viendo sombras junto a una cuna. Pero quizás en tu propio cuarto haya una batalla igual de seria, pensamientos que te quieren robar la paz, voces que susurran que no vales nada, recuerdos que te asfixian, envidias que se pegan a tu puerta, tentaciones que quieren arrancarte lo poquito de luz que aún guardas. Y ahí, en ese lugar donde nadie más entra, la experiencia de Ana te susurra algo. No estás solo, no estás sola. Lo que te enfrenta puede ser oscuro, pero no es más fuerte que aquel que responde al grito sincero de un corazón que pide ayuda. Dios no siempre se muestra con rayos ni truenos. A veces se sienta al borde de tu cama, en forma de paz que no se puede explicar. A veces se hace presente en una fuerza que te levanta cuando ya no te quedaba ni una gota de energía. A veces manda a alguien, una palabra, una persona, un gesto, justo en el instante en que estabas a punto de rendirte. La historia de esta madre y su recién nacido nos deja una verdad sencilla y profunda. La fe no es negar que exista la oscuridad, es atreverse a creer que la luz tiene la última palabra. Y aunque el enemigo que quiera tocar tu vida no se pueda ver, también puedes enfrentarlo. No con tus fuerzas nada más, sino con la mano invisible que se ofrece, una y otra vez, a pelear contigo en la noche. Porque allá arriba, aunque el mundo no lo vea, sigue habiendo un Dios que se pone de pie cuando alguien se atreve a decir: este corazón, esta casa, esta vida, no son tuyos, son de la luz.